Me llamo Romina y siempre fui la oveja negra de mi familia. Desde que era niña, lo único que quería hacer era dibujar. Me podía pasar horas creando personajes en mis cuadernos, héroes, animales, criaturas mágicas, cualquier cosa que se me ocurriera. Mientras otros niños soñaban con ser doctores o abogados, yo solo quería llenar hojas en blanco con mundos inventados, sin importar que nadie más los entendiera. Para mí era felicidad pura. Cuando terminé la preparatoria, todos mis compañeros se estaban preparando para la universidad, haciendo exámenes, hablando de carreras serias y de oficinas. Yo tomé la decisión que mi familia llamó el error más grande de mi vida. En lugar de inscribirme a la universidad, me metí a unos cursos de modelado 3D en una escuela pequeña en Ciudad de México. Todavía recuerdo la cara de mi mamá cuando se lo dije. Estaba en la cocina con el trapo en la mano, mirándome como si me hubiera vuelto loca. ¿Cómo que no vas a ir a la universidad?, preguntó. La voz le subió de golpe. Tu hermana Jessica sí fue. Ahora tiene una carrera de verdad, un trabajo serio. Yo solo apreté los labios. Jessica era la hija perfecta, según ellos, la que había hecho todo bien. Terminó su carrera, consiguió un trabajo en oficina con horario fijo, se casó con Tomás, casi recién graduada. El paquete completo de hija ejemplar para la foto familiar. Yo intenté explicarles lo de YouTube. Les hablé de canales de animación que ya vivían de eso. Les enseñé videos. Les dije que los animadores podían ganar dinero creando contenido. Ya me manejaba bastante bien con la tableta y el software de animación. De verdad creía que podía hacerlo funcionar si me esforzaba lo suficiente. ¿YouTube?, resopló mi papá una noche durante la cena. Eso no es un trabajo de verdad, Romina. A este paso vas a vivir con nosotros toda la vida. Lo peor es que al principio no estaba tan equivocado. Mis primeras animaciones casi no tenían vistas. Mis videos se perdían entre millones de otros. Lo que ganaba era para una recarga del celular y gracias. Cada vez que Jessica y Tomás venían a cenar los domingos, ella se encargaba de recordármelo. Lo disfrutaba. Oh Dios, Romy, dijo una noche, mirando la pantalla de su celular con una sonrisita. ¿Ya viste los comentarios de tu último video? La gente puede ser muy cruel. Tomás se inclinó para leer. Sí, te están destrozando. Quizá la animación no es lo tuyo, remató. Yo veía cómo disfrutaban, el brillo en los ojos de Jessica, la forma en que buscaba la mirada de mi mamá para compartir ese gesto de complicidad, como si yo fuera un chiste interno. Hasta mi papá negaba con la cabeza y murmuraba que estaba perdiendo el tiempo con monitos. ¿Y cuándo vas a conseguir un trabajo normal?, preguntaba mi mamá por lo menos una vez a la semana. No puedes vivir en tu mundo de fantasía para siempre. Me acostaba con esas frases todavía doliendo en la cabeza, como eco. Pero yo soy terca. En lugar de rendirme, me obsesioné con mejorar. Estudié canales exitosos de animación. Revisé qué funcionaba en sus historias, en sus miniaturas, en sus títulos, en su ritmo. Cambié por completo mi estilo. Hice mis personajes más expresivos, más dinámicos. Le metí más corazón a las tramas, más humor y más drama. Empecé a escribir guiones mejores, a cuidar cada detalle de sonido, de edición, de ritmo. Me volví a ver mis propios videos como si fuera una desconocida y apuntaba todo lo que no me gustaba. El cambio no llegó de un día para otro, pero fue llegando, poco a poco, casi sin que me diera cuenta. 10 suscriptores se convirtieron en 100, 100 en 1000, 1000 en 10,000. Cada vez que anunciaba un pequeño logro en la mesa, Jessica ponía los ojos en blanco y cambiaba de tema hacia su trabajo, su oficina, sus ascensos. 3 años se fueron como en cámara rápida, entre noches frente a la pantalla y días que se confundían unos con otros. Mi canal había crecido mucho más de lo que me había atrevido a imaginar cuando empecé. Los ingresos ya llegaban de forma constante. Pagos de YouTube, patrocinios, mercancía, encargos de animación. Mi cuenta de banco crecía cada mes. Y por primera vez en mi vida sentí que tenía control sobre mi futuro. Pero no dije nada en mi casa. Los dejé creer que todavía estaba luchando, que seguía viviendo al día, que mis dibujitos apenas pagaban el internet. Decidí soltar la bomba durante una de nuestras cenas familiares de siempre.
Estaban Jessica y Tomás. Mi mamá había hecho su lasaña de siempre y todos hablaban de la última promoción de Jessica en su oficina. Yo jugueteaba con el tenedor esperando el momento, sintiendo cómo me latía el corazón en las sienes. «Tengo un anuncio», dije al fin, dejando el tenedor sobre el plato. «Me voy a mudar. La próxima semana me entregan el departamento que renté». El silencio que siguió fue glorioso. Jessica casi se atragantó con el vino. «¿Qué?», preguntó, mirando a Tomás y luego a mis papás. «¿De dónde sacaste dinero para un departamento? Papá, ¿tú se lo vas a pagar?». Tomás frunció el ceño. Mi mamá abrió la boca y la cerró 2 veces. Mi papá me miró como si escondiera un novio millonario. Tomé un trago de agua, disfrutando cada segundo. En realidad, el canal va bastante bien. Podría rentar una casa si quisiera. El tenedor de mi mamá cayó al plato con un golpe seco. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó Jessica con la voz afilada. «No voy a darte números», respondí encogiéndome de hombros. «Solo es suficiente». Me interrogaron toda la cena. Hacían preguntas desde todos los ángulos, intentando sacarme algún dato concreto, pero yo me quedé firme, sin soltar cifras. Al día siguiente, en la mañana, me mudé a mi nuevo departamento. No era enorme ni de lujo, pero era mío. Bueno, rentado, pero mío al fin. Mi espacio, mis reglas. Ya no había miradas de juicio mientras desayunaba, ni comentarios pasivo-agresivos sobre mi hobby. Instalé mi equipo en un cuarto completo. Por primera vez, tuve un espacio dedicado solo a animar, con mi computadora, mi tableta, focos, pizarras. Mi estilo siguió evolucionando, mis historias se hicieron más sólidas, mi audiencia crecía y comentaba cosas que me hacían llorar de alegría. Los números de suscriptores subían cada mes y el dinero seguía entrando. Cada transferencia era una mezcla rara de alivio y sorpresa. Por primera vez podía darme pequeños lujos. Recuerdo la primera vez que regresé a cenar a casa de mis papás después de eso. Llegué con unos jeans de diseño y una bolsa de piel que había comprado para celebrar un contrato grande de animación. Jessica casi se le salen los ojos cuando vio la bolsa. La estuvo mirando toda la cena, como si estuviera tratando de descifrar si era falsa o no. «¿Es de marca?», preguntó al fin, aparentando casualidad y fallando por completo. «Se ve muy cara, Romy». «Tal vez», respondí, escondiendo la sonrisa detrás de mi vaso de agua. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de dirección. Al principio eran solo comentarios sueltos, mi papá mencionando que el recibo del agua había subido mucho ese mes. Mi mamá comentaba de paso que el refrigerador hacía un ruido raro y que tal vez pronto habría que cambiarlo. Lo decía mirando de reojo para medir mi reacción. «Este año subió el predial otra vez», comentó mi papá una noche, usando ese tono que ahora reconozco como su voz de «estoy por pedir dinero». Cada vez es más difícil mantener todos los gastos. Saqué la chequera ahí mismo en la mesa. ¿Por qué no? Podía pagarlo sin problema. El gesto en sus caras cuando vieron el cheque me hizo sentir algo que no había sentido nunca con ellos. Me sentí útil. Sentí que, por fin, valía algo a sus ojos, más allá de mis dibujos. Ese alivio en sus miradas fue como una droga peligrosa. Una parte de mí se enganchó a esa sensación de, ahora sí están orgullosos de mí. Pronto se volvió rutina. Si hacía falta pagar servicios, yo los pagaba. Si el techo necesitaba reparación, yo la cubría. Si había que cambiar electrodomésticos, bastaba con que mi mamá lo mencionara. Yo sacaba la tarjeta y ya. Ganaba más que suficiente para cubrir sus gastos y seguir ahorrando para mí. Así que no me costaba hacerlo. La vida tiene una forma extraña de darle la vuelta a las cosas. Mientras mi carrera como animadora despegaba cada vez más, la vida perfecta de Jessica empezaba a mostrar grietas, pequeñas al principio. Se embarazó de su primer bebé y de pronto el sueldo de Tomás ya no parecía tan impresionante como antes. Los números simplemente no daban. Yo me di cuenta una noche durante la cena. Jessica no llevaba sus joyas de siempre, ni sus blusas de marca. Su ropa ahora era de tiendas más sencillas, de esas que tienen rebajas constantes. Casi no tocó la comida, solo empujaba los alimentos en el plato mientras Tomás hablaba de lo caro que estaba todo: la renta, la gasolina, la guardería. «Todo está carísimo», dijo Jessica,
moviendo en brazos a su bebé inquieto, pañales, leche, ropa. Crecen tan rápido que nada les dura. La vi mirar mi reloj, uno que me compré para celebrar cuando llegué a 5 millones de suscriptores. Antes me habría hecho un comentario sarcástico. Esa noche solo se veía cansada. Al llegar a mi departamento, entré directo a la aplicación de mi banco. Configuré una transferencia mensual a su cuenta. No era una fortuna, pero sí suficiente para aliviar un poco la presión. No le dije nada al principio. Lo hice en silencio, sin avisar. Pero ella se dio cuenta en cuanto vio el estado de cuenta. «Romina, no tienes que hacer esto», me dijo por teléfono, intentando sonar orgullosa, aunque el alivio se le escapaba por la voz. «No quiero que sientas obligación. Quiero hacerlo», respondí. «Para eso somos hermanas, ¿no?» Cuando cumplí 26, decidí que era hora de subir de nivel. Trabajar desde casa estaba bien al comienzo, pero mis planes ya eran más grandes. Quería producir más, colaborar, hacer algo serio. Renté todo un piso en un edificio de oficinas en la ciudad, con ventanales de piso a techo, muebles modernos, salas de juntas, un lugar donde mis ideas se sintieran grandes. Luego empecé a contratar a otros artistas, gente talentosa que compartía mi visión de crear contenido increíble, jóvenes que también habían sido subestimados por sus familias. Formamos un pequeño estudio. «¿Tienes tu propia empresa ahora?», preguntó mi mamá cuando se lo conté, con los ojos muy abiertos. «¿Una oficina de verdad, con empleados y todo eso?». «Sí», le dije sonriendo. «Somos todo un equipo de animadores y estamos trabajando en proyectos muy buenos». Mi éxito siguió creciendo. Se fue haciendo bola de nieve. Cada proyecto traía otro. Cada video exitoso abría nuevas puertas. Me compré un departamento precioso en un edificio de esos con portero en la entrada y elevador elegante. Después vino el auto nuevo. No era un súper deportivo, pero sí mucho mejor que cualquier cosa que me había imaginado manejar alguna vez. Incluso empecé a ver casas. Pensaba que quizá era momento de algo más grande con jardín y espacio para un estudio de animación en casa. Entonces Jessica anunció que estaba embarazada otra vez. Esta vez su sonrisa era más tensa, se le notaba la preocupación. Tomás había perdido el trabajo un mes antes y solo conseguía trabajos por contrato que apenas alcanzaban para los gastos básicos. «Tal vez tengamos que irnos a un departamento más pequeño», me dijo Jessica en voz baja después de la cena, mientras lavábamos los platos. «El casero subió la renta otra vez y con otro bebé en camino no sé cómo vamos a hacerlo». Sus palabras se quedaron flotando entre los platos enjabonados. Ni siquiera dudé. La respuesta salió sola. «No se preocupen por la renta», dije. «Yo la cubro». Y así, sin darle muchas vueltas, me convertí en la persona que pagaba el lugar donde vivía mi hermana, la misma hermana que se había burlado durante años de mis monitos. Ahora dormía bajo un techo pagado por esos monitos. Después de eso, por supuesto, dejaron de hacer comentarios sobre mi carrera. Curioso cómo el dinero cambia la perspectiva de la gente. Los sábados se convirtieron otra vez en noches de cena familiar. Cada fin de semana manejaba hasta la casa de mis papás, donde Jessica, Tomás y los niños ya estaban esperándonos. La comida siempre era buena, los niños eran adorables, y en apariencia todo era perfecto, como una postal de familia feliz. Pero había un nuevo patrón que yo ya no podía ignorar. «Otra vez la lavadora está haciendo un ruido raro», decía mi mamá, mirándome por encima de su taza de café, como quien no quiere la cosa. «Mateo está creciendo rapidísimo», agregaba Jessica. «Necesita uniforme nuevo, zapatos para la escuela, y con el bebé es doble gasto». Siempre había algo, un electrodoméstico descompuesto, útiles escolares, cuentas médicas, arreglos de la casa. Ninguna insinuación era sutil. «El predial volvió a subir», comentó mi papá un sábado, empujando el puré en su plato, «y el techo necesita arreglos antes de que empiecen las lluvias». Yo siempre decía que sí. ¿Por qué no? Un solo contrato de mercancía de ese año podía cubrir todos esos gastos sin problema. Además, me hacía sentir bien ayudar. Ver el alivio en sus rostros cuando sacaba la chequera o hacía la transferencia era como una droga emocional. Una noche,
Mientras los miraba alrededor de la mesa, mi mamá sirviendo postre, mi papá contando uno de sus chistes viejos, los niños embarrados de helado, tuve una idea. ¿Qué tal si nos vamos de vacaciones en familia? Solté. 2 semanas en Cancún, todos juntos, yo invito. Sus caras no tuvieron precio. Mi mamá dejó caer la cuchara de servir. El sonido contra la mesa fue casi cómico. ¿Cancún?, susurró Jessica, como si decirlo muy fuerte fuera a romper el hechizo. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio, respondí. Todo pagado, hotel, vuelos, comidas, ustedes solo hagan la maleta. El viaje fue increíble, ver a mis papás en un hotel frente al mar tomando cócteles. Entrando por primera vez a un spa, fue algo que jamás imaginé. Ver a los niños hacer su primer castillo de arena me llenó el pecho. Incluso Tomás parecía relajado por primera vez en años. Se reía con los niños, se metía al mar, se olvidaba un poco de los correos y las deudas. Mi mamá lloró cuando tuvimos que regresar. Decía que nunca se había sentido tan consentida. Pero yo tenía preparado algo todavía más grande. Se acercaba el aniversario número 35 de matrimonio de mis papás y quería hacer algo que se sintiera digno de toda esa historia. Llevaban más de una década manejando la misma camioneta vieja. Organizar la fiesta fue casi un proyecto de producción. Contraté comida de su restaurante favorito. Compré ropa nueva para los dos. Decoré la casa con ayuda de unos primos. El lugar se llenó de familiares y amigos, todos celebrando la historia de amor larga y complicada de mis papás. Había risas, música, brindis. Cuando llegó el momento de los regalos, les di una cajita pequeña con un listón rojo. Mi mamá la abrió y se quedó viendo las llaves, confundida. ¿Qué es esto?, preguntó con el ceño fruncido. Miren por la ventana, les dije. Ahí estaba, estacionada en la cochera, una camioneta SUV nueva con un moño rojo enorme encima. No era el modelo más caro del mundo, pero era segura, cómoda y perfecta para ellos. Había espacio para el mandado, para los nietos, para todo. Me abrazaron tan fuerte que casi me dejan sin aire. Mi papá me susurró al oído, con la voz quebrada, que estaba muy orgulloso de mí. «Estamos tan orgullosos de ti, mi amor», murmuró mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Yo me lo creí. Visto en retrospectiva, quizá debería haber notado algo raro en sus expresiones, algún detalle que no encajaba del todo con tanto cariño. Pero en ese momento yo estaba demasiado feliz, demasiado concentrada en la idea de por fin poder regresarles algo de todo lo que, según yo, habían hecho por mí. Demasiado ocupada disfrutando mi papel de hija generosa como para ver lo que había debajo. 2 semanas después, un sábado tranquilo por la mañana, mis papás salieron de compras en su camioneta nueva, felices de tener pretexto para darle una vuelta. Yo decidí quedarme en la casa. Quería un rato de silencio en la casa donde crecí. Algo en mí necesitaba ese contacto con mi pasado. Terminé entrando al despacho de mi papá, donde tantas veces había hecho tarea en su escritorio de madera. Recordé mis cuadernos llenos de dibujos torcidos. Mi mamá llevaba días diciendo que quería ordenar las fotos viejas y los papeles que se amontonaban en las esquinas, así que pensé que podía ayudar un poco. Empecé a revisar cajas, sobres, álbumes, encontré boletas de primaria, la carta de aceptación de Jessica a la universidad, fotos de vacaciones, tarjetas de cumpleaños hechas a mano. Me reí al ver un dibujo horrible que hice de la familia cuando tenía 4 años. Entre todo eso fue cuando vi el sobre Manila. Destacaba entre los papeles amarillentos y las carpetas viejas. Era nuevo, rígido. Se notaba que tenía poco tiempo ahí. No estaba doblado ni maltratado como el resto. El papel seguía duro, las esquinas intactas. Parecía casi fuera de lugar. No debería haberlo abierto, lo sé, pero lo hice. Mis dedos ya estaban rompiendo el pegamento cuando pensé eso. Adentro había un documento legal. La fecha era de unos días después de la fiesta de aniversario. El encabezado decía, «Última voluntad y testamento». Sentí que algo se apretaba en mi estómago. Empecé a leer entre el mareo de términos legales. Las letras parecían moverse hasta que encontré la parte importante. Todos los bienes y propiedades serán heredados a nuestra hija Jessica Álvarez. Me quedé helada. Volví a leerlo
palabra por palabra, buscando mi nombre en alguna parte. No aparecía, en ningún lado. Yo no existía en ese papel. Era como si solo tuvieran una hija. Me dolió el pecho, el papel temblaba en mis manos. Sentí náuseas. No era por el dinero, ni por la casa. Gracias a mi trabajo yo ya tenía lo mío. Tenía más que suficiente. Era lo que significaba. Todas esas sonrisas, los abrazos, los estamos tan orgullosos de ti. De pronto se sentían falsos, como si hubieran sido parte de una obra de teatro en la que yo era la única que no conocía el guión. Me quedé ahí parada, con el documento en la mano, sin saber cuánto tiempo había pasado, hasta que escuché la puerta del auto al cerrarse, luego voces, pasos acercándose a la entrada, risas. La puerta se abrió y escuché a mi mamá decir algo sobre las ofertas del supermercado. «Romy», gritó, «ya volvimos, ¿dónde estás?» Me puse de pie despacio, todavía con el sobre en la mano, y caminé hacia la sala. Ellos entraron cargados de bolsas, sonriendo, hablando de cualquier cosa, hasta que me vieron. Hasta que vieron lo que tenía entre los dedos, el sobre manila abierto, el documento doblado sobre sí mismo. Las bolsas cayeron al suelo. El rostro de mi mamá se quedó sin color. Mi papá se veía como si hubiera visto un fantasma. «¿Alguien quiere explicarme esto?», pregunté. Mi voz sonó extrañamente tranquila, mucho más de lo que yo me sentía. Levanté el sobre para que lo vieran bien, observé cada reacción. Mi mamá reaccionó primero, tragó saliva, intentó recuperar la compostura, sonrió de forma torpe. «Y vamos a decírtelo», dijo. «No es lo que parece, Romina». «¿Cuándo?», pregunté. «¿Antes o después de firmar todo para que se quede Jessica? Justo después de que yo les regalé un auto y organizaron una fiesta conmigo al frente». Mi papá dio un paso al frente, con las manos levantadas tratando de calmarme, como siempre hacía cuando había tensión. «Romina, no es lo que tú piensas», dijo. «Tú ya eres muy exitosa, tienes tu propio dinero, tu departamento, tu empresa, en cambio Jessica, ella nos necesita más». Lo miré sin poder creer lo que salía de su boca. No entendía cómo podían decirlo en voz alta sin sentir vergüenza. «Ese no es el punto», respondí. «Si ustedes querían dejarle todo a Jessica, está bien, son sus cosas, pero pudieron hablar conmigo, hacerlo de frente. En cambio lo hicieron a escondidas. Después de que les compré un auto y me dijeron que estaban orgullosos de mí», añadí, sintiendo el nudo en la garganta. «No tenemos por qué darte explicaciones», explotó mi mamá de repente. Su rostro se endureció, la voz le subió de tono. «Somos tus padres, podemos hacer lo que queramos con nuestra propiedad». «¿Su propiedad?», repetí. «La propiedad cuya luz pago yo, el agua, el gas, el predial, las reparaciones, esa propiedad». «Dame ese sobre», ordenó mi mamá, extendiendo la mano. «Y creo que deberías irte. Vuelve cuando aprendas a respetarnos». Sentí que algo se rompía adentro. Los miré unos segundos, intentando reconocer a las personas que creía conocer. Mi mamá con la cara roja de enojo, mi papá incapaz de sostenerme la mirada. Dejé el sobre con cuidado sobre la mesa de centro. «Quédense con todo», dije en voz baja, «con la casa, con el auto, con lo que quieran». Me di la vuelta, salí de la casa sin mirar atrás. Me subí a mi auto y manejé de regreso a mi departamento. No lloré en el camino. Ya estaba en la ducha, bajo el agua caliente, intentando procesar todo lo que había pasado, cuando sonó mi celular. Al salir y verlo, vi el nombre de Jessica parpadeando en la pantalla. Contesté sin pensar demasiado. «¿Cómo te atreves?», gritó, antes de que yo pudiera decir hola. «¿Cómo te atreves a intentar robarme mi herencia? Tú ya eres rica. ¿Para qué quieres meterte en lo que mamá y papá me van a dejar?» «No quiero la casa», respondí, apretando la toalla contra el cuerpo. «No me interesa su herencia». «Mentira», chilló. «Siempre has estado celosa de mí. Ellos saben lo que es mejor. Por eso me eligieron a mí», siguió, subiendo de volumen. «Toda la vida has sido la envidiosa. Jessica, literalmente estoy pagando tu renta ahora mismo», dije, tratando de mantener la voz estable. «Ah, claro, aquí vamos otra vez», chilló. «Siempre tienes que restregarnos tu dinero en la cara.
Eso es lo único que te importa, Romina, el dinero y que todos lo sepan. Sentí una risa rara subiendo, casi histérica, mezclada con rabia. ¿Yo soy la obsesionada con el dinero?, pregunté. Te crees mejor que todos, nada más, porque ganas más. Siguió hablando, sin escuchar, sin dejarme terminar la frase. Colgué, toqué la pantalla roja sin pensarlo y dejé el celular caer sobre el sillón, como si quemara. Me quedé mirando por la ventana de mi departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran de otro planeta. Respiré hondo. Una y otra vez. Después de ese día me volqué en el trabajo. Mi equipo fue increíble. Nadie hizo preguntas incómodas. Solo me ayudaron a canalizar todo en el proyecto nuevo. Estábamos creando una serie que exigía todo de nosotros. Queríamos llevar nuestras habilidades de animación al límite, probar cosas nuevas. Pasábamos horas en juntas creativas, discutiendo escenas, chistes, giros de trama. El estudio se llenaba de ideas y bocetos pegados por todas partes. El viernes en la tarde, mientras revisábamos un storyboard, sonó mi celular otra vez. Esta vez era mi mamá. Contesté. Romina, dijo con un tono mucho más suave que la última vez. Tenemos que cenar mañana, todos. Hay que hablar seriamente. Sentí el estómago apretarse, pero dije que sí. Parte de mí todavía quería creer que tal vez podían entender. Cuando llegué a la casa el sábado en la noche, vi el auto de Jessica ya estacionado en la calle. Supe que sería una emboscada familiar. Entré y ahí estaban todos, mi mamá, mi papá, Jessica y Tomás sentados alrededor de la mesa del comedor, como un tribunal improvisado. Había carne al horno. El olor llenaba la casa. Era uno de mis platillos favoritos, pero nadie estaba comiendo. Los platos seguían casi intactos frente a cada uno. Se quedaron en silencio mientras me sentaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi papá carraspeó, se acomodó las gafas, se aclaró la voz como si fuera a dar una conferencia. Romina, hemos tomado una decisión, dijo. Esperé. Los miré uno por uno. Jessica no podía esconder la sonrisita de satisfacción que le asomaba en la comisura de los labios. Vamos a poner la casa a nombre de Jessica, soltó mi mamá enseguida. Ya hablamos con el notario, es lo mejor para todos. Antes de que pudiera responder, Jessica se inclinó hacia adelante, con un tono dulzón que me revolvió el estómago. Es para que luego no puedas impugnar el testamento, explicó. Seguro entiendes que tenemos que proteger los intereses de la familia. Me reí sin humor. Los intereses de la familia, repetí despacio, saboreando cada palabra, sintiendo cómo se volvían amargas. Volví a mirar a mi mamá, a mi papá, a Jessica, a Tomás, al plato de carne intacto frente a mí. Fue como si de pronto lo viera todo desde afuera, como si alguien hubiera encendido una luz blanca sobre esa escena. Acabo de darme cuenta de algo, dije, empujando un poco la silla hacia atrás. He sido una completa idiota todo este tiempo. Se hizo un silencio raro. Yo pensaba que estaba ayudando a mi familia. Seguí, pero no estaba ayudando a una familia, estaba alimentando un cajero automático. Mi mamá frunció las cejas. ¿De qué hablas? ¿De cómo me ven ustedes? Dije. No soy su hija, no soy su hermana. Soy una tarjeta sin límite para pagar sus problemas. Respiré hondo. El cajero se cerró. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi papá, levantando la voz por primera vez. Que desde hoy se acabó, contesté. No pago más sus cuentas, no pago más renta, no pago más arreglos, no hay más vacaciones, no hay más regalos, nada, se acabó. Romina, sé razonable, suplicó mi mamá. Las lágrimas ya aparecían. Somos tu familia. No, dije, con la voz mucho más firme de lo que me esperaba. La familia no hace lo que ustedes hicieron. La familia no sonríe mientras te apuñala por la espalda. La familia no solo toma. Empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Mi mamá llorando, diciendo que cómo podía ser tan desagradecida. Mi papá repitiendo mi nombre. Jessica gritando que era una egoísta. Tomás hablaba de los niños, de cómo no tenía corazón, de que ellos no tenían la culpa. Sus voces me siguieron por el pasillo mientras me levantaba. Pero no me detuve. No miré hacia atrás. Agarré mis llaves, abrí la puerta y salí. Cerré de golpe. Mi celular no dejó de sonar los días siguientes.
Recibí mensajes largos, cortos, audios, llamadas, de todo. Iban desde el chantaje emocional hasta el insulto directo. No respondí ninguno. Dejé que la pantalla se llenara de notificaciones sin abrir, como si fueran moscas pegadas en un vidrio. Sabía que el siguiente paso de mi mamá sería escribir en redes sociales. Siempre había sido de las que airean el drama familiar cuando no consiguen lo que quieren en persona. Y efectivamente, un día apareció su publicación en Facebook. Alguien me la mandó por captura de pantalla. La leí con calma. Jamás pensé que una hija mía sería tan egoísta, empezaba. Después de todo lo que hemos hecho por ella, nos da la espalda justo cuando más la necesitamos. El deber de un hijo es ayudar a sus padres, pero algunos solo piensan en sí mismos. La gente empezó a comentar, pero no exactamente como ella esperaba. «No es la misma hija que les paga todos los servicios», escribió una prima. «¿La misma que les compró un auto nuevo para su aniversario?», añadió una tía. «¿La que los llevó a Cancún 2 semanas?», comentó otro familiar. Jessica se metió rápido a los comentarios. Escribió que yo era una arpía envidiosa, que siempre había odiado verla feliz, que yo solo sabía presumir dinero. Mi mamá le dio me gusta a ese comentario, por supuesto. Eso fue la gota que derramó el vaso. Sentí la calma más fría que haya tenido en mucho tiempo. Tomé el celular, pero no para contestarles a ellos. Llamé a una grúa y a la agencia donde había comprado la camioneta. «Buenas tardes», dije. «La camioneta sigue a mi nombre y necesito que la recojan de la casa de mis papás». Tenía todos los papeles a la mano, desde la factura hasta el contrato. Se lo había dejado todo a mi nombre desde el inicio por pura inercia. Se movieron rápido, tengo que reconocerlo. Al día siguiente, por la mañana temprano, una grúa llegó a la casa de mis papás y se llevó la camioneta. Me llegó el mensaje de confirmación justo cuando estaba por empezar la jornada en el estudio. Ahí empezó el verdadero caos. «¿Cómo te atreves a quitarnos el auto?», escribió mi mamá en mayúsculas. «Eres una bruja, confiamos en ti, esto es un robo, vamos a llamar a la policía». «Nos dejaste sin transporte», añadió mi papá en otro mensaje. «No tienes corazón». Leí todos esos mensajes con una extraña sensación de distancia, como si se los estuvieran mandando a alguien más, ya no a mí. Abrí la lista de contactos y empecé a bloquear números, uno por uno. Primero a mi mamá, luego a mi papá, después a Jessica y Tomás. Silencio. Eso fue hace 6 meses. No he vuelto a hablar con ninguno desde entonces. No he ido a la casa, no he pasado frente a esa calle. No he preguntado nada directamente. A veces me entero de cosas por la familia lejana, por ese chisme que siempre termina llegando. Dicen que mis papás batallan para pagar las cuentas. Dicen que Jessica y Tomás tuvieron que irse a un departamento más chico, más lejos del centro, que ahora sí tienen que hacer cuentas para todo. No es mi problema. Todo lo que antes gastaba en ellos, ahora va a una cuenta de ahorro para mi casa soñada. Busco lugares con jardín grande y espacio suficiente para montar un estudio de animación en casa. Tal vez adopte un perro. Siempre quise uno, pero nunca tuve tiempo ni energía mientras estaba apagando los incendios de los demás. Mi canal está mejor que nunca. Curiosamente, cuando dejas de administrar los problemas ajenos, te queda muchísima energía para crear. Hace poco, llegamos a 10 millones de suscriptores. Mi equipo y yo estamos expandiéndonos a proyectos que jamás habría imaginado cuando dibujaba en mis cuadernos de niña. Seguimos creciendo. Hay días en los que me pregunto si hice lo correcto, si cortar así con toda mi familia fue demasiado, si debería haber aguantado más solo por el vínculo de sangre. Pero luego recuerdo el testamento, recuerdo el sobre Manila, las letras negras que me borraban de su historia. Recuerdo las risas cuando se burlaban de mis sueños y después las manos extendidas cuando esos mismos sueños empezaron a pagar sus cuentas. Algunas personas dicen que soy fría por haberlos cortado, que la familia se aguanta, que la sangre pesa más que el dinero. Para mí hay algo más pesado. Ellos dejaron de ser familia mucho antes de que yo dejara de mandarles dinero. Solo que nunca tuvieron la decencia de decírmelo a la cara. Tuve que descubrirlo sola, en un despacho lleno de papeles viejos, con un sobre Manila entre las manos, leyendo mi ausencia con letras legales.
Desde ese día lo entendí y no pienso olvidarlo.